a nuestro, a nuestro primer webinar del ciclo de innovación de ese año 2024. Hemos visto que el tema de la inteligencia artificial últimamente está por todos lados. Hay muchas cosas, también hay mucha confusión y un poco con la idea de eh, darles orientación, un poco de mostrarles el panorama, lo que existe, lo que hay en el mundo, lo que hay en el Perú. Hemos invitado a nuestros expertos que tenemos hoy día el gusto de compartir el panel para que les comparten sus um, percepciones, sus ideas, sus proyecciones sobre la inteligencia artificial y lo que significa para nosotros en nuestra vida laboral. Ya, el primer, ah, um, ya, ya visto, por favor, mantengan el micrófono cerrado para que no haya interferencias, solo cuando están hablando. Si tienen alguna pregunta, por favor, las pueden tipear en el chat y ahí lo podemos ver. Ese webinar lo podemos hacer gracias al auspicio de BASF y Lima Airport Partners, que auspician el ciclo de innovación de nuestros webinars, ciclo innovación. Ya, el primer ponente es Mark Bovenschulte, es director en el Instituto de Innovación, Programación y Tecnología de Berlín, una institución que está monitoreando el tema de clusters, pero también de la inteligencia artificial. Y hace poco que justo han hecho todo un estudio sobre el panorama de la inteligencia artificial y nos va a compartir algunas de eh, de sus resultados. Y ya vemos acá la lámina inteligencia artificial entre promesa y amenaza. Creo que eso es justo la pregunta que muchos tenemos. Así que, Mark, es un gusto tenerte acá en nuestro webinar hoy día y well, the stage is yours. Bueno, muchísimas gracias, Jan Patrick. Muchísimas gracias, Anne Yasmin, por invitarme. Siempre es un gusto participar en eventos de la Cámara de Perú. Mi esposa es peruana, entonces yo tengo bastante cariño con Lima, con el Perú. Y bueno, también con este tema de la inteligencia artificial para dar un panorama general. Bueno, 10 minutos para cubrir un tema tan amplio no es posible, entonces son solamente unos puntos claves, según yo. Y para empezar, para ver de dónde viene toda esta inteligencia artificial, parece de vez en cuando es algo como súper moderno, pero la verdad tiene raíces largas. Todo empezó en el siglo pasado, en los años 50, ¿no? Ahí surgió el concepto de la inteligencia artificial. En el 1966 ya tuvimos el primer chatbot, el programa ELISA de Joseph Weizenbaum. Es un programa legendario, pero obviamente no contaba habilidades de los chatbots de hoy. En los años 70 ya aparecieron los primeros sistemas de expertos con algoritmos avanzados, pero eso todavía era algo como una inteligencia artificial no lineal, pero un poquito, bueno, según reglas fijas y nada de adaptarse de gran manera a autoaprendizaje. Eso fue cosa de los años 90 y hasta la apariencia de machine learning, aprendizaje automático, el deep learning, aprendizaje profundo. En el campo de la inteligencia artificial tuvimos muchas promesas y la verdad pocos logros. Ya había unas cosas, pero la verdad el gran bang no había. Eso cambió y eso ya se representa también en los titulares de las noticias, ¿no? IBM Deep Blue ganó a Kasparov en ajedrez, otro sistema de IBM ganó a Jeopardy, AlphaGo ganó a Lee Sedol en este juego Go, y se puede hacer la cadena más completa.
en 2022 salió ChatGPT al mercado. Entonces se pregunta, ¿para qué usamos la inteligencia artificial? Y normalmente es que, claro, uno tiene un problema y busca una solución, más que nada industrias establecidas para optimizar procesos, para aumentar la eficiencia, para hacer cosas que seres humanos no pueden hacer muy bien, cosas con mucha precisión y alta repetición. Un sistema automático no se cansa, pero eso es algo como ya casi conocido y podemos hablar de cierta manera de una inteligencia artificial clásica, aunque ahí también vemos todos los avances en deep learning, que tampoco es algo súper viejo. Y ahí salió, como dije, hace 2 años la inteligencia artificial generativa, ChatGPT y otros. Y ahí ahora tenemos, eso es interesante, la automatización de procesos creativos. Y en eso normalmente es lo característico del ser humano. Ya la máquina puede hacer todas las cosas repetitivas, analizar grandes montos de datos. Eso no es cosa de seres humanos, pero la creatividad, eso es nuestra autoimagen y ahora ya eso también se pone un poquito en movimiento. Y bueno, eso es un resultado de un workshop que realizamos hace menos que un mes en mi empresa con participantes externos y ahí preguntamos qué queremos de un o una colega inteligencia artificial y bueno, ya eso todo es en alemán, entonces cambiamos por español. ¿Y cuáles son las cualidades más queridas de un sistema inteligente que es algo como un colega, una colega? Y ahí vemos, el sistema debe ser fiable, transparente, servicial, preciso, eficaz. Muy lindo, pero un sistema así es aburrido, porque de todas las indicaciones es la representación de mí mismo. En total, el sistema es tan estúpido como yo, porque es fiable, cumple mis expectativas, nada más. Es transparente, hasta yo entiendo qué está haciendo. Es servicial, bueno, mis deseos son mis deseos, no alcanza nada más preciso, bueno, ya eficaz, muy bien, pero la verdad es un sistema que no aprovecha de todas las posibilidades que da un sistema inteligente. ¿Y cómo se puede aplicar un sistema inteligente? Obviamente es una gama amplia y todos tienen sus logros, pero un campo es muy interesante porque ahí vemos ya bastante progreso y avances que realmente alcanza, digamos, a la vida cotidiana. Y este tema es la medicina. Todos tenemos que ver con la medicina, no es una producción de un automóvil o algo así, donde solamente un par de personas trabajan, sino es toda la sociedad. Y ahí tenemos la cuota de Eric Topol, un cardiólogo muy famoso de Estados Unidos, que está muy metido también en este tema de inteligencia artificial, y dice, eso va a ser una disrupción. Bueno, eso es la promesa de siempre, una disrupción por lo bien. Y ahí vemos cómo se usa todos los datos y la inteligencia artificial en la medicina moderna. Y a la parte de la izquierda vemos todos los diferentes datos que pueden entrar a este sistema analítico, ¿no? Es de patología, de biología, de metabolismo y todo eso. Y normalmente eso existe ya, pero en repositorios separados y no es la misma calidad de los datos. Y ese sistema es capaz de hacer el crosslink, ¿ya? La conexión entre diferentes datos para identificar patrones, correlaciones, causalidades, y eso se puede usar en la predicción de riesgo, cómo funciona un remedio en este caso, no según cómo bueno, debe funcionar con todo el mundo, sino según mi disposición individual. Entonces se puede predecir un poquito cómo va a salir el tratamiento, puede apoyar en el pronóstico. Entonces ahí realmente se puede relacionar, realizar muy bien el potencial de la inteligencia artificial.
Y ahí uno se pregunta, pucha, pero eso afecta a mi salud. Eso debe ser un sistema bien seguro. Y es así, y ahí entramos a un campo que es algo como la parte negra de los sistemas de inteligencia artificial generativa. Esos sistemas alucinan. Eso significa, inventan unos hechos y cuando lees el texto se ve súper interesante, bien formulado ya y convence, pero la verdad no tiene una base, no tiene referencias, no está hecho de hechos duros, sino es algo inventado. Eso no es aceptable, y menos en la medicina. Pero al mismo tiempo, el sistema que alucina, y eso no es un sistema aburrido, puede generar perspectivas interesantes. Y ahí tengo un ejemplo de Estados Unidos, de las universidades Stanford y McMaster, y ahí desarrollaron una inteligencia artificial basada en un Large Language Model que se llama Synthemol. Y este sistema alucina, pero en límites. Ya no inventa un mundo paralelo que no existe, sino tiene ciertas posibilidades, ciertas libertades, pero también tiene que cumplir con estándares científicos y ese sistema fue capaz de desarrollar nuevas sustancias contra gérmenes resistentes a los antibióticos y no solamente eso, también era capaz de escribir el proceso de síntesis para conseguir esta sustancia, hicieron la prueba en la vida real, sintetizaron eso con una empresa de farmacéuticos y aplicaron este remedio y sí funcionó. Entonces, eso definitivamente no es una inteligencia artificial estúpida, sino realmente inteligente que sorprende, que puede crear unas soluciones que el ser humano muy probablemente no es capaz de hacer. Para ir a casa, ¿cuáles son también las experiencias que hicimos, que observamos? Bueno, sí, la inteligencia artificial tiene su historia de 75 años, pero no es un abuelo porque las breakthroughs grandes se realizan ahora, en estos los últimos años, ahora, ya cada día casi ya sale algo nuevo cuando uno ve cómo se puede crear videos con inteligencia artificial. Eso realmente es muy impresionante. Tenemos ahora ya la democratización de inteligencia artificial. Ya con ChatGPT, cada uno puede generar textos, imágenes, también hay los generadores para música y videos o fotos. Ahí realmente tenemos una herramienta universal, porque nadie dijo, bueno, inteligencia artificial generativa es para solucionar el problema X. Es algo como, bueno, vean dónde se puede aplicar. Ahí también el desarrollo de la tecnología no es una ley natural, ya no es como una ola que cae por encima, podemos y debemos desayunar, no, desayunar también se puede, pero diseñar, perdón, los sistemas de inteligencia artificial según nuestras necesidades y también según las necesidades de la sociedad. Entonces, ahí tenemos la posibilidad de diseñar el futuro tomando en cuenta que el progreso tecnológico nunca es sin riesgo, pero también ofrece muchas oportunidades y como siempre hay que encontrar un equilibrio, ¿ya? Las cosas buenas por un precio de cosas negativas no tan alto. ¿Y cómo hacerlo? Claro, hay que poner en marcha regulación, como hicimos en Europa con el AI Act, pero también ganar experiencias y no como un niño sin pensarlo, sino al revés, tener un proceso bien pensado, observador, según criterios. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo se puede evitar dependencias de datos del sistema de inteligencia artificial en sí? ¿Cómo puedo mantener el liderazgo? Yo estoy dominando la tecnología y no la tecnología está dominando a mí. ¿Y cuáles son condiciones favorables para realmente aprovechar los beneficios y no caer en todos los efectos negativos? Creo que esos son 10 minutos. Muchísimas gracias y bueno, si hay preguntas, hacia mi gusto. Gracias.
Ya, muchas gracias, Mark. Por lo menos yo ya he aprendido bastante. No, no estaba consciente de que en teoría eso tiene ya una historia tan larga, que creo que tenía mucho tiempo una existencia un poco en la sombra de otros campos de investigación. Um, Como no nos vas a poder acompañar luego en el panel, si hay una pregunta, por favor, escriban ahora en el chat. ¿Cómo, tú también dedicas a, digamos, investigación del futuro, un poco alucinando? Bueno, hemos visto una explosión, como dices, en ese campo. ¿Qué crees? ¿A dónde más puede llegar, no? Medicina ya hemos visto, pero a dónde más podríamos llegar con inteligencia artificial? ¿Qué campos más va a entrar? ¿Qué significa para nosotros? Un poco alucinando para decirlo. Bueno, la verdad son todos los procesos, ¿no? Empieza con agricultura, ya para optimizar procesos, para tener los pronósticos de clima en el tratamiento de la tierra y todo eso, ¿ya? Y la producción es un campo inmenso, tráfico, el suministro de energía, la generación de energía, todo. Pero no es, ahí no tengo mucho miedo que la inteligencia artificial va a sustituir a todos nosotros. ¿Ya? Es que también una cuestión de diseñar ese proceso, pero es una herramienta para el cerebro, ya es una, yo qué sé, herramienta, ¿no? Algo por ahí de pensar y hay que usarlo, ampliar los propios limitaciones. Por eso dije ya, una inteligencia artificial que es casi como un espejo de mí mismo. ¿Para qué uso eso? Debe sorprenderme y obviamente no es que siempre necesitamos el impulso de un genio, pero realmente podemos aprovechar de todas estas posibilidades y tampoco creo que eso va a ser la clave para tener en sí un futuro totalmente rosado. Hay otros desarrollos al lado de la inteligencia artificial, pero definitivamente eso va a afectar más o menos todos los ya, sectores y también los campos económicos y también de la sociedad. No hay salida. Ya, muchas gracias. Ahora sí han llegado dos preguntas y creo que con esas dos preguntas también cerraríamos. La primera pregunta es, ¿cómo va el desarrollo del marco regulatorio y normativo en relación a la inteligencia artificial? Em, Está permitiendo generar parámetros de control y con seguridad. O sea, un poco el marco regulatorio que ves y, bueno, primero esta y de ahí tengo una pregunta más y eh, Bueno, tenemos ahora ya, como te dije, European AI Act, ya la ley europea de inteligencia artificial, y el núcleo de este AI Act es la clasificación según riesgos. Ya, y tienes, no sé, no recuerdo bien, 7 niveles de riesgo. Uno es lo más, o lo menos impactante, y 7 es algo, puf, si ahí algo va mal, entonces va a tener un impacto perjudicial bien fuerte. Entonces, eso también es el reto para las empresas, clasificar estos sistemas, tanto para los productores de inteligencia artificiales como los que aplican los sistemas. Y ahí creo que eso va a ser una prueba un poquito pesada, pero cuando ya tenemos el sistema establecido, va a dar justo eso, seguridad y control sobre los sistemas de inteligencia artificial. Y de eso se trata. No se trata de ahogar la tecnología, sino dar un marco donde puede florecer. Y eso es campo fértil. perfecto, muchas gracias. Sí, hay un poco eso de las banderas o de las bandas, de los límites. Ahí la pregunta, si nos podrías comentar sobre los riesgos, porque muchas personas están advirtiendo sobre riesgos, pero un poco difusos. Si puedes resumir un poco cuáles son los riesgos, porque obviamente, como
prácticamente toda la tecnología tiene un lado bonito y también uno no tan bonito. O sea, ¿qué podría ser sin digamos, pintar demasiado negro, ¿no? Mm, pero unos riesgos son bien tangibles y ya causan daños de billones de dólares por año. Uno es, por ejemplo, que en el campo de seguridad cybersecurity, por sistemas de inteligencia artificial, ahora ya los hackers pueden escalar sumamente, ya los ataques ransom se pueden multiplicar 1000 veces, entonces es un ataque masivo, cada vez más ya inteligente, busca entradas. Entonces, eso realmente es una carrera entre protección y ataque. Y el otro tema es cómo va a afectar nuestra sociedad, la credibilidad de comunicación digital. Ya vemos que todos los deepfakes, los avatares, ya es impresionante. 15 segundos de tu voz son suficientes para dejar hablar una máquina cualquier texto como si fueras tú. Y entonces ya el robo de identidades, ¿cómo puedo excluir que yo realmente hablo ahora con Jan Patrick Henschel y no con un deepfake que me cuenta cualquier cosa y me pide el número de mi cuenta y después me va a vaciar justo mi cuenta de banco? Ahí realmente, y también la comunicación política, los fake news, todo se multiplica, todo es cada vez más perfecto, menos obvio que eso es un sistema artificial. Y vimos eso también en las elecciones de la India. Todos los partidos usaban sistemas de deepfake, de inteligencia artificial, para que Modi, el presidente o el primer ministro, pueda hablar en idiomas que no habla, en dialectos regionales. Y ya, también se puede abusar rápido. Y ya vimos en la prensa sobre la guerra de Gaza, desaparecieron fotos que nunca existían los motivos. Ya, muchas gracias. Creo que va a ser emocionante todavía testimoniar todo ese desarrollo y más bien también participar. Tengo una pregunta más en el chat, si quizás la puedes contestar directamente en el chat para ir avanzando con nuestra agenda, que ya estamos un poco detrás de la programación, pero creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias, Mark. Muy Un gusto. interesante y esperamos poder compartir el stage en otro momento. Muchísimas Perfecto, muchas gracias. Chao. gracias. Ya, eh, hemos visto ahora un poco el panorama macro y las tendencias y ahora quiero darle la bienvenida a Francisco Escudero, Associate Partner, Technology Consulting en EY Perú, que está en el tema de digitalización y inteligencia artificial en el contexto también de empresas, ERPs, etcétera, desde mucho tiempo. Y vamos a guiar un poco la mirada un poco más al contexto peruano. Por favor, Francisco, the stage is yours. Gracias, Jean Patrick. Sí, justamente ahora lo que quiero presentar rápidamente es un poco dentro de nuestro contexto, cómo podemos llevar a la práctica todo esto que escuchamos, ¿no? Escuchamos por todos lados, vamos siendo de alguna manera bombardeados por los medios del uso de la inteligencia artificial. Y cuando hablo medios, no solamente son medios escritos, sino también ciencia ficción. Y eso se ha mezclado. Se ha mezclado de tal manera que hay gente que confunde la realidad con la fantasía. Y acá hay en el medio de la presentación, hay algo que encontré hace poco, un artículo, que es alguien que es el director del Centro de Inteligencia Artificial de la Universidad de Valladolid, que dice, la inteligencia artificial está basada en matemáticas, ciencia y algoritmos, pero parece magia. Y al parecer magia, es un campo de cultivo perfecto para el engaño y para el miedo. Engaño de todo tipo. Engaño es que yo te digo que te voy a desarrollar algo que no puedo desarrollar en 5 semanas. El miedo, porque te voy a decir que eso te va a reemplazar o tú vas a pensar que te puede reemplazar. O el engaño a nivel deep fake, que lleva a un punto en que uno ya tiene miedo de esas llamadas, a veces que son spam, pero que te preguntan un par de cosas y con esas palabras ya pueden hacer algo que puede ir en perjuicio tuyo, ¿no? Pero si nos vamos un poquito ya a la definición, o en todo caso a ver cuál es la práctica,
un sistema de inteligencia artificial es diferente a lo que es una aplicación. Quisiera hacer esa diferencia. Que no está escrito sobre piedra, pero digamos, una aplicación que utiliza inteligencia artificial por debajo es algo que existe de hace años. Desde el Waze, desde el Siri, desde reglas de Outlook, tienen inteligencia artificial y eso tiene más de 10, 15 años en el uso común. No estoy hablando de la inteligencia artificial que tiene 75 años, sino en el uso masivo. Y nos pueden servir de asistentes, pero no están hechas a medida. Sus fuentes de información a veces son desconocidas, que era lo que estábamos viendo que decía Marc hace un rato. Sistemas que alucinan una realidad que no existe. Y otra cosa es un sistema de inteligencia artificial que desarrollemos con nuestra propia información. Pero eso no es un sistema plug and play que yo compro, enchufo y a las 2 semanas funciona. Requiere un compendio de datos que tiene que estar bien gobernado, un modelo de algoritmos que tiene que estar entrenado, porque es como enseñarle a un niño, es un proceso cognitivo. Y voy a ir más adelante a eso porque es importante. Yo a un niño le puedo enseñar a comer con la izquierda y después hacer que desaprenda a comer con la izquierda y aprenda con la derecha. Puede ser difícil, lo mismo pasa con un sistema. Si yo trabajo mal ese crecimiento, me va a ser mucho más difícil que ese sistema me dé a mí lo que yo espero. Entonces, es importante ese proceso de entrenamiento. Entonces, acá vemos algunos resultados de una encuesta que se hizo el año pasado por IDC, que es un reconocido analista mundial, que más o menos el ROI promedio es 3,5% el retorno de inversión de las aplicaciones de inteligencia artificial al momento de esta fecha. Eso va incrementándose, obviamente con dispersiones, ¿no? Y el retorno de inversión se da dentro de los 14 meses. Y el 92% de las empresas que lo implementaron tardaron 12 meses en desplegarlo, es decir, en sacarlo en vivo y tener lo que ellos esperaban. Entonces, nos vamos a una inteligencia que, a diferencia de otras, como poner automatización robótica, que yo me puedo demorar 2, 3 semanas en implementar, y el primer día ya tengo un ahorro, esto es un poco de más largo aliento. De medir también es más difícil. Entonces hay que tener mucho cuidado con las expectativas ante eso. Ahora, ¿qué pasa? Hay una relación complementaria entre la inteligencia artificial y el análisis de datos, porque la inteligencia artificial tiene por debajo datos que tienen que estar diseñados y analizados para simular procesos de conocimiento y que van aprendiendo para tomar decisiones similares a los seres humanos. Y por detrás, el análisis de datos es convertir esos datos en conocimiento que puedo utilizar. Entonces están completamente eh, pegados uno del otro. Ahora, ya yendo al contexto Perú, nosotros hacemos una encuesta de madurez digital cada 2 años. Ahora les voy a pasar el link de la encuesta que estamos haciendo en este año, que si ustedes la responden, al final de la encuesta les vamos a dar un resultado personalizado de lo que tienen ustedes versus lo que están en su sector o lo que tiene el país. Y después lanzamos ya un estudio mucho más profundo que es un análisis multisectorial, ¿no? Que creo que es de bastante interés para todos. Acá lo que podemos ver es qué tipos de tecnología están usando las organizaciones como habilitadores de su transformación digital hacia más o menos hace 18 meses. Pero eso no ha cambiado mucho. Big Data Analytics, el 51% de los encuestados, estamos hablando de un universo más de 250 personas. Plataformas colaborativas como la que estamos usando ahora, y desde la pandemia todo el mundo la usa, y comercio electrónico también, ¿no? Pero este 30% de la automatización robótica e inteligencia artificial es algo interesante y que sí ha venido creciendo a juzgar a lo que estamos viendo. Ahora, por otro lado, ¿cuál es la limitante más frecuente que encontramos para iniciar uno de estos proyectos de transformación digital? Y es la falta de personal capacitado, 50%. No es el dinero, no es el presupuesto, que es un 27%. Estamos hablando falta de tiempo, resistencia al cambio y falta de personal capacitado. Acá sacamos una conclusión muy interesante. Somos las personas las que estamos deteniendo esto. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo, no sabemos administrarlo, porque tenemos resistencia al cambio, hay que gestionarlo, y nos falta personal capacitado. Y hay dos sentidos de entender eso. O no tengo las personas con el skill correcto, o me faltan personas, que son los dos puntos. Entonces, a raíz de eso, el sistema educativo ha ido reaccionando y vemos ahora la gran afluencia de entrenamiento en ese sentido. Acá está el link, si le pueden tomar una foto, igual la presentación se la voy a compartir, que es para que ustedes puedan participar en esta encuesta, la del 2024, ¿no? Que seguramente los resultados los estemos dando en más o menos mes y medio. La encuesta va a estar abierta todavía unos 15 días, pero pues aquí les paso el link. Okay, espero que tomen fotos, si no les paso el link por chat.
Ahora, ¿cuáles son los desafíos que tenemos, particularmente en Perú, en general y en Perú? ¿Ok? Primero, la necesidad de tener los datos limpios y bien protegidos. La importancia de tener estos datos implica que si yo no tengo datos que sean correctos, mi sistema alucina. Tienen que ser datos confiables, tienen que ser seguros, tengo que tenerlos protegidos y cumplir las normativas. Es decir, si son datos de terceros, tienen que cumplir la legislación. Por otro lado está la capacidad y talento humano, que tengo que tener muy claro que hay que formar y capacitar en inteligencia artificial a las personas, tanto en el uso como en el desarrollo. Porque hacer inteligencia artificial para una empresa consultora como nosotros es que yo te ayudo, te dejo un modelo, lo vamos entrenando y de ahí es tu hijo y tú lo tienes que seguir entrenando. Es como la escuela. Hay una parte que la escuela te va a dar y otra parte que la tienes que hacer en casa para complementar eso y después ya, es, ya va hacia adelante. Y bueno, la escasez de talento. Otro es el tema de infraestructura, requisitos de infraestructura tecnológica. Hay muchas compañías que todavía no se han ido a nube. Eso es un tema importante. Obviamente hay brechas tecnológicas y los temas de seguridad que van detrás. Nosotros también hacemos un estudio de ciberseguridad y ahí en Perú está un poquito detrás. Y finalmente el tema de las regulaciones, que alguien hizo la pregunta, hay una ley específica de promoción del uso de la inteligencia artificial, este es el número de la ley, que salió en julio del año 2023 y en mayo de este año ha salido el reglamento de la ley. Y ese reglamento de la ley ya tipifica el nivel de riesgo, igual como la ley europea o similar, de los, en el caso de Perú son cuatro: riesgo inaceptable, es decir, no puedo desarrollar; riesgo alto, que implica que tengo que hacer unos trabajos especiales antes de implementar o durante la implementación y después de la implementación. Justo acabo de sacar un artículo junto con alguien del área legal nuestra, que le voy a pasar también el link, está en LinkedIn, que son esas consideraciones que se tienen que hacer antes de desarrollar la inteligencia artificial. Y bueno, en el caso de Perú tenemos esta ley que les estaba comentando, la 318114, y eso está dentro del marco de la Política Nacional de Transformación Digital, que es como una hoja de ruta o parámetros generales. Lo que tenemos que entender es, a nivel Perú se ha establecido cómo es que vamos a trabajar la inteligencia artificial o la transformación digital, perdón, y dentro de eso está la inteligencia artificial también. Pero todo esto requiere una serie de subnormativas que seguramente van a estar dentro de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿no? Que es parte de la Presidencia del Consejo de Ministros. Una salida interesante, así como mencionó, un uso interesante, así como mencionó Marc hace un rato, por el lado médico también se está viendo mucho para el tema sostenibilidad. Eso es un tema interesante porque se puede utilizar la inteligencia artificial para identificar patrones y tendencias para sugerirme a mí como empresa cómo tomar medidas de ahorro de energía, mi gestión de cadena de suministro para poder optimizar el inventario, no producir de más ni tener mermas por temas de cadena de suministro, de transporte, etcétera. Análisis de datos ambientales, también el tema de eficiencia operativa, bueno, eso cae por su propio peso, el automatizar tareas repetitivas me convierte en mucho más eficiente. También para el uso de maquinaria, materias primas y repuestos. El desarrollo de productos sostenibles también, el poder hacer simulaciones para poder ver qué selección de material para reducir el desperdicio durante la producción y posteriormente dentro del ciclo de vida del producto. Ahora, ¿qué podemos esperar, ¿no? Con esto de la inteligencia artificial generativa? ¿Qué viene? Esto lo hemos podido ver a raíz de análisis que hemos podido hacer dentro de Iguay y con otros estudios. Viene un montón de contenido que va a venir de la inteligencia artificial, mucho válido, mucho no válido. Tecnologías que consideramos emergentes y separadas, como la analítica de datos, la automatización robótica, el machine learning o aprendizaje en máquinas, se van a mezclar, se van a consumir en conjunto. Y los grandes actores como Microsoft, Google, Amazon, Meta, entre otros, van a competir para construir grandes modelos de lenguaje y se van a asociar con otras startups muy probablemente que van a empezar a surgir y va a haber una carrera también de empresas que generan, que hacen servicios profesionales, tanto consultoras como en el caso de EY, como empresas tipo de servicios profesionales como estudios de abogados o estudios especializados de marketing, que van a buscar usar esa inteligencia artificial generativa para generar activos importantes para su empresa. Entonces, ¿qué podemos hacer como organización, en general, cualquier organización?
Primero, fortalecer habilidades internas para poder evaluar qué me da valor contra el riesgo de implementar cualquier tecnología. Esto va a servir para cualquiera, solo que ahora, digamos, tenemos que hacerlo más rápido. Ver qué me da productividad, qué me da exactitud, qué me da creatividad, qué me da calidad. Y ahí yo valoro y hago mi priorización. Y por otro lado, ¿qué me da un riesgo? Me da un riesgo de desinformar, de tener sesgos, de incumplir temas de seguridad y privacidad o de sensibilidad. Entonces, de acuerdo a eso, voy a poder, como empresa y un primer punto de partida, ver qué adopto ahora, qué espero y analizo, ¿no? Y qué tengo que esperar y posponer, porque todavía no estoy listo, porque no tengo los datos bien puestos, tengo que armar toda esa estructura, etcétera. Entonces, en resumen, para implementar inteligencia artificial en el Perú, primero tengo que tener un gobierno de datos, calidad de datos, limpieza, disponibilidad, confiables, limpios, protegidos, compliant, que sean cumpliendo con las regulaciones. Por lo tanto, el gobierno de seguridad es la estructura que va a manejar todo el tema de datos, importantísima, es el futuro, se llama capital de información ahora el marco legal y regulatorio para las nuevas tecnologías, que ya este reglamento que ha tenido Perú es un avance grande frente a otros países de Latinoamérica y va a seguirse normando, pero ya tenemos un punto de partida y sabemos por dónde va. Disponibilidad de talento, generación de experiencia, eso es importantísimo, se da a través de la experimentación también. Va a haber un cambio cultural, una resistencia organizacional, pero ese cambio organizacional tiene que ir alineado con gestión de expectativas internas, muy importante. Si estás en el área de TI, con tu cliente interno o con tu stakeholder, tu cliente, tu accionista, que quieren usar inteligencia artificial, pero tienen que entender cómo es que eso se consume. Y creo que eso es lo más complicado. Bueno, aquí tienen mis datos de contacto, ese es mi contacto en LinkedIn y mi Twitter, mi correo. Bueno, y nada, quedo atento a cualquier pregunta que quieran hacer. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Francisco. El enlace de la encuesta ya está en el chat. Lo ha mandado mi colega Rocío. Ahí ya pueden hacer clic para llenar la Genial. encuesta. Ya, tú sí nos vas a acompañar en el panel, Sí, 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 sí. así que ahí tenemos todavía oportunidad para ver una otra pregunta, pero adicional en el panel quiero darle ahora la bienvenida a Alfredo Pérsico Gutiérrez, el CEO y fundador de FutureLab y Agents for Future, que es la primera startup incubadora digital de inteligencia artificial para emprendedores e intraemprendedores. Y también con nosotros hoy día Joel Rodríguez, que se dedica a Machine Learning and Generative AI Solutions en SAP o SAP. A ver, todavía no veo. Ah, sí, está acá, pero todavía no destacado. Perfecto. Ahora estamos los cuatro en el panel. Ya, dado que Francisco ha tenido un keynote ahora, entonces ahora un poco invito a Alfredo y a Joel de comentar un poco sobre los keynotes que hemos escuchado. Hemos escuchado bastante sobre el panorama general, las tendencias, qué quisieran añadir o resaltar. Quizás empezamos con Joel y luego Alfredo. Um, y ahí estoy pensando, Joel justo viene de SAP, de todo el sistema de ERPs, que todavía no tengo mucha idea de cómo podemos usar inteligencia artificial en los ERPs. Ahí, por favor, ayúdanos. Sí, bueno, muchas gracias, Jan. Bueno, desde el primer punto de vista es que me gustaría a mí resaltar de lo que vimos en los keynote. Creo que es muy importante entender el contexto de la inteligencia artificial. Sí, como bien sabemos y como bien explicaban, la inteligencia artificial hoy en día tiene justamente estas alucinaciones, ¿sí? De tanta información que tiene y el desconocimiento de la fuente de los datos. Entonces, ¿qué es importante y es como nosotros desde SAP lo vemos, es darle un contexto de negocio en un entorno seguro a esa inteligencia artificial? ¿Qué es lo que nos va a permitir a nosotros? Es poder aprovechar
todo el potencial que tiene, porque sabemos que la inteligencia artificial generativa hoy es impresionante la capacidad de generar que tiene, pero también usarla en un entorno empresarial, es decir, que ya no solamente pensar en decir, bueno, cómo nosotros podemos generar un texto, generar una presentación, que por ahí es algo simple, sino que también decir en un proceso de negocio es cómo lo puedo mejorar, cómo entendiendo cómo es mi proceso y mi entorno dentro de lo que es mi negocio, que esa inteligencia artificial me ayude a mejorar. Y otra de las cosas que yo considero que es muy importante es perderle el miedo a la inteligencia artificial. Cuando yo empecé a desarrollar en temas de Machine Learning e inteligencia artificial hace un poco más de 9 años, y cuando salió ya este chat GPT en el 2022, mi primer miedo fue, como todos, ¿no? La inteligencia artificial me va a reemplazar. Yo sentía que si yo podía escribir código que tardaba una semana, el chat GPT lo hacía en literalmente segundos, era, me voy a quedar sin trabajo. Ese fue mi primer pensamiento. Y después es empezar a entender de cómo nosotros tenemos que aprovechar esa inteligencia artificial. Y después de mucho tiempo de estar utilizándola y de desarrollar, entendí es, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar como personas. Sí nos van a reemplazar personas que sepan utilizar bien la inteligencia artificial. Ese creo que es el panorama de más importante y más relevante, ¿no? Porque al fin y al cabo esa inteligencia artificial la desarrollan y la programan personas. Pero el perder ese miedo de la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, pero nosotros tenemos que aprender a utilizar lo mejor para poder mejorar cada uno de, ya sea o procesos de negocios o que la querramos usar en el día a día de nuestras vidas, como podemos utilizar un Google Maps, por ejemplo, o utilizar Siri o algún otro tipo de asistentes. Eso considero yo que es lo principal en el mundo de lo que es la IA aplicada a entornos de negocio. Ya, muchas gracias, Joel. Y Alfredo, también tus comentarios o adicionales y un poco quizás con con la mira hacia las empresas medianas y pequeñas. SAP es una empresa bastante grande y tú estás trabajando con startup, entonces quizás ahí también la mirada, cómo puedo aprovecharlo en empresas más pequeñas. Buenísimo. Voy a, digamos, dividir el comentario en dos partes. La primera de cómo se está aprovechando desde la empresa estos temas de inteligencia artificial, y el segundo, qué tendencias tendríamos que tener como supermapeadas, ¿no? Para poderlas integrar. La primera es que en un estudio que se hace de World Trends Index de Microsoft con LinkedIn, es interesante ver que 3 de cada 4 personas señala que ya utilizan inteligencia artificial en su trabajo. 46% de ellos, ese 75%, lo hace desde hace 6 meses. Es un estudio de hace 3 semanas aproximadamente. Y además, de ese 75%, el 78% dice, yo llevo las inteligencias artificiales de las que me ha agenciado al trabajo. O sea, el trabajo no me las da, yo lo llevo, ¿no? Entonces, primer punto es, yo lo llevo. Segundo, cuando tú le preguntas a esas personas que lo utilizan, oye, ¿y lo utilizas para tareas importantes? Son súper reacios de decir que lo utilizan para tareas importantes, un 52%. Y cuando le preguntas sobre el por qué, ¿no? El 53% lo que señala es que tiene miedo de que utilizarlo en tareas importantes puede llevar a sentirse que puede ser sustituido por la IA. Por lo tanto, los que marcaron 52 y 53 son lo mismo, ¿no? O sea, los que te dicen, oye, vamos a hacer el arquetipo del mago. ¿Cuál es ese? Te enseño el conejo, pero no el truco, ¿no? Entonces, es un poco eso lo que está sucediendo. Sin embargo, cuando le preguntas a los líderes, ¿qué te dice el líder? 66% del líder, cuando contrata a alguien, te dice, quiero que sepa IA, si no, no lo contrato. Y encima, el 70 y tantos por ciento, 71% exactamente, te dice, prefiero a alguien sin experiencia, pero con conocimientos de IA, por encima de alguien con más experiencia, pero sin IA. Entonces, ¿qué sucede? En nuestras empresas estamos contratando gente que sabemos debe tener las capacidades de IA, pero como política organizacional no lo explicitamos. Necesitamos tener en nuestras empresas pequeñas y medianas la conciencia de cómo podemos impulsar como política la adopción de IA sin que la gente se sienta con roche de utilizarla.
Y eso es un tema súper importante, súper importante. En un estudio de Boston Consulting Group, Warwick, Wharton, Harvard, MIT, hacen un estudio en 700 y pico de trabajadores de Boston Consulting Group, el primer estudio experimental que se hace, y detectan que del 50% para abajo promedio, o sea, vamos a llamarles junior, pongámosle un puntaje de 4.05, y del 50% para arriba, promedio, llamémosle seniors, tienen un 5.2. Cuando al junior le pones IA y comienza a trabajar con IA, su rendimiento sube a 5.79. ¿Qué pasó? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Se quedó atrás el capo, el senior, y tuvo un entregable mejor y un mejor rendimiento el junior. Pero cuando el senior utiliza IA, llega a 6.29. ¿Qué quiere decir? Dio un salto también importante, 43% de mejora en el rendimiento en el junior y 17% en el senior. Y estamos hablando de ChatGPT 3.5, o sea, se estudió el año pasado, y a eso es parte del museo. Entonces, imagínense, versión gratuita, no pagada. Con eso se desarrolló este estudio de la Technological Jagger Frontier, que le decían, ¿no? La frontera irregular tecnológica, el primer estudio experimental en colaboradores de conocimiento. Entonces, esto es muy importante para entender que te potencia. Y habían dos arquetipos, el del cyborg y el del centauro. Centauro es el que tiene bien definido dónde está el caballito y dónde está la persona, lo humano y lo no humano, el humano la inteligencia artificial. Es el que hace ping-pong y el que sabe dividirse tareas. Tú esto, yo esto, y busco la eficiencia. División del trabajo. El cyborg, no, colabora en torno a una misma tarea, no se divide tareas, sino una tarea lo trabajamos los dos. Entonces, estos dos arquetipos resultan ser los drivers para ganar un 25% más de velocidad en el delivery y un 40% más de calidad en el entregable. Esto es brutal. Entonces, estamos hablando de ChatGPT de 3.5 y ahora tenemos Copilot, ahora tenemos Employee Agents con Google, ahora tenemos distintas aplicaciones que contextualizan como ChartPixel para hacer data science, espectaculares. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Ponle esteroides a tus colaboradores, ponle esteroides, haz que se pongan powers, no tengan miedo de volverle una política. Es más difícil aprender Excel que aprender a utilizar una IA. Más difícil aprender un Excel que una IA. El nivel de adopción va a ser mucho más rápido por la simplicidad de adopción, porque la IA que ha venido ahora se ha cambiado el paradigma. Es la IA generativa, porque tiene la capacidad de hackear nuestro sistema operativo humano, el lenguaje, nos conversa, nos habla, colabora con nosotros, juega en ping-pong. Entonces, esa colaboratividad la hace más sencilla de adoptar. Entonces creo que ahora tenemos que incluirla. Es un hecho que se planteó también un crecimiento del 20% en el año 2023 de empresas que utilizaban IA y que lo implementaban tempranamente, desde febrero, cuando salió 3.5, es algo interesante. Se está viendo un crecimiento similar para este año y más. Entonces, cuando hablamos de todo esto, es importante ver tres tendencias chiquitas. Antes era el chat conversacional, te pido un poema para mi suegra y me hace un poema de amor que le hace llorar. Gracias, ChatGPT. Está bien, es un chat conversacional, lo refina, lo piponea, genial. Y a conocimiento especializado, con respuestas especializadas, a preguntas tontas, respuestas tontas. Y conforme uno va profundizando, le saca el jugo como limón de molientero, hasta la última gota, ¿no? Le sacas el jugo a todo el limón. Está perfecto. El siguiente es el asistente, el que tiene la data de tu negocio, el que se puede conectar al ERP de Joel. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Tienes un grounding que le dicen, que es cómo utilizas data del negocio para generar contenido y poder ayudarte a la toma de decisiones con ciertos parámetros. La tercera tendencia, que es la que estamos hoy, es la agentificación. Crear una fuerza de trabajo digital que se articula con la fuerza de trabajo humana, porque ya la gente es autónomo. Tiene capacidad de research, o sea, de hacer búsqueda en páginas web, hacer búsqueda en tu documentación interna, planificación, paso por paso, cómo voy a abordar esta tarea que me han designado. Tercero, uso de herramientas, me conecto con PowerPoint, me conecto con correo electrónico, envío correos, envío una notificación al ERP sobre el stock que me están solicitando a ver si hay o no hay.
Entonces, utilizo herramientas. Y cuarto, colaboro. Y esta es la cuarta tendencia evolucionada, el enjambre. Quiere decir que estos agentes van a poder hacer workflows, trabajos concatenados, que se van haciendo postas unos con otros y generan un enjambre, que es una fuerza de trabajo digital. En esto es lo que hay que invertir, y por eso lo que han señalado los anteriores speakers es, hay un proceso de implementación importante, una conciencia importante, que hay que desarrollar una cultura híbrida que se va a gestar. Entonces, creo que ahora estamos en el momento en el que la IA, si quieres ChatGPT, úsalo, pero fuera de ChatGPT, comienza a pensar estratégicamente cómo construir una fuerza de trabajo digital en tu organización con inteligencia artificial que colabora con el ser humano. Muchas gracias, Alfredo. Creo que ahí contestaste ya hasta más preguntas que tenía, así que tengo que ir pensando. Igual ya estamos acercándonos bastante ya a las 10 que era planificado el final. Creo que vamos a pasarnos un poquito. Eh, Quizás ahora respuestas un poco más cortas. Regresando a Joel, que bueno, estás ahí en el punto del huracán, para decirlo, ¿no? En la fuente. ¿Qué más vamos a ver próximamente? Y siempre es eso de promesa o amenaza. ¿Cómo lo ves? ¿Es promesa, es amenaza? Y un poco sobre los próximos desarrollos. Y yo considero que para lo que son los próximos desarrollos lo que vamos a ver, que ya es tendencia, no solamente el tema de inteligencia artificial a nivel mundial lo conocemos, pero es que ya empezamos a hablar justamente, ¿no?, de lo que es la inteligencia artificial aplicada a los procesos empresariales. Y ya sea, por un lado, de que lo puedan hacer empresas como SAP, ¿sí?, a ese nivel, o lo mismo startups, ¿sí?, sin importar el tamaño de esas empresas, ya estamos viendo adopción de inteligencia artificial propiamente en todos lados. Y entonces, ¿cuál es, por lo menos también la visión que tiene SAP en temas de dónde llevar el ERP, que es nuestro core de negocio? Es adentro ya del offering de nosotros, de nuestro ERP, ya vamos a tener inteligencia artificial embebida. ¿Sí? Ya vamos a tener asistentes digitales liberados en todas nuestras soluciones. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? Que para fines del año 2024, el 80% de todas las transacciones de nuestros sistemas puedan hacerse a través de un asistente digital. Sí, entonces considero que vamos a ver eso, vamos a empezar que ya propiamente cada una de las empresas de software que hacen software empresarial, independientemente cuál sea, vamos a empezar a ver esto, inteligencia artificial para procesos de negocio. Sí, más allá que después nosotros, como bien decía Alfredo, podamos desarrollarlos con tecnologías como Google, AWS o el mismo OpenAI, Microsoft, pero lo que estamos viendo es justamente eso, ¿no? Software empresarial que ya están embebiendo de manera nativa esta inteligencia artificial para procesos. Y respecto a lo que es, si es una promesa o una amenaza, es como todo, ¿no? Es cómo nosotros lo vamos a usar. Hay algo que me gusta mencionar a mí muchas veces es la ingeniería nuclear. Puede ser muy buena si la utilizamos para medicina, pero puede ser muy mala si queremos hacer la bomba atómica. Entonces, si es promesa o amenaza, yo creo que va a depender mucho de cómo lo podemos usar, ¿no? Ahí lo explicaba Francisco, lo pueden utilizar los mismos hackers para poder hacer ataques de DOS, o lo mismo lo puede usar la gente de ciberseguridad para probar estrategias para prevenir esos ataques de DOS. Entonces, va a depender mucho realmente de cómo es que las personas quieran usar esa inteligencia artificial, y por eso también es que se está reglamentando tan fuerte el uso de esa tecnología. Perfecto. Ya, acá están llegando varias preguntas y yo también me he anotado algunas, pero creo que es casi más interesante un poco reaccionar a las preguntas que tenemos acá de nuestro público. Um, eh, Ya, acá tenemos, por ejemplo, cuáles barreras enfrentan las empresas en el Perú. Es para los tres ahí, por favor, breves respuestas. ¿Cuáles barreras enfrentan empresas en Perú y en Latinoamérica? Un poco también, quizás la comparación entre
Perú entre los países de la región. Ahí, no sé, Francisco, quizás como EY es una empresa internacional, tiene un poco la comparación. ¿Cómo es, cuáles son las barreras para las empresas? Bueno, definitivamente el tema de las barreras, lo comentamos brevemente, ¿no? En el caso de Perú, y es coincidente con muchos países, está el tema de las capacidades y el tema de resistencia al cambio. Principalmente son esas dos. Presupuesto, digamos, siempre va a ser un pretexto para, digamos, siempre va a estar limitado, es la realidad. Pero yo creo que ahora se suma uno más. Y un poco lo que mencionó Alfredo, que me gustó, mucha gente siente una cosa que se llama la ansiedad de la tecnología. Tengo que usarla. Un abogado, una persona de marketing, una persona del área de operaciones, una persona de recursos humanos que en su vida no giraba alrededor de la tecnología, hoy sí siente que tiene que usarla. Entonces busca herramientas, las prueba y no saben, eso se llama, lo vi justo en un artículo, Ghost AI, Ghost IT. Hay debajo, subyace una cultura de que yo me instalo cosas en mi computadora y no sabemos que estamos vulnerando toda la red. Entonces yo mismo me convierto en un facilitador que le abro la puerta a un hacker sin darme cuenta. Entonces, por eso justamente es que es muy importante el tema cultural. No solamente es estas barreras que estamos hablando, sino el tema que internamente tenemos que capacitar, informar a la gente qué posibilidades pueden usar la inteligencia artificial y cómo eso te puede exponer, como te puede ayudar. Entonces se tiene que hacer de alguna manera orquestada bajo ciertas regulaciones. Lo que mencionaba Joel hace un rato, que me parece bien relevante, es un ERP como SAP, que ya viene con una estructura validada, limpia, correcta, producida por la misma empresa, o sea, ya está segura, y además que de alguna manera SAP es difícil de hackear, es una buena base para implementar cualquier tema de inteligencia artificial, porque inclusive ya viene con un gobierno de esa data, ¿no? Entonces, ese es un buen punto de partida, porque creo que también para generar esas habilidades hay que experimentar, pero en un entorno controlado. Diría yo que esas son, en resumen, las cosas que habría que hacer. Hay muchas más, podemos quedarnos hablando hasta el mediodía. Y había algo que me gustaría acotar también a lo que dijo Francisco, es el desconocimiento por parte de las empresas, ¿no? Que ahí es donde también nosotros nos apoyamos en equipos como el que trabaja Francisco, es muchas veces, y yo lo veo desde el punto de vista del software, ¿no? Que vienen las empresas y dicen, queremos AI. Ok, ¿qué querés? O sea, no, dicen, no, no, pero tenemos que hacer algo. Bueno, pero el algo es entender el proceso de negocio en donde se puede aplicar eso. Sí, porque justamente no, nos pasa eso, es de esta ansiedad tecnológica que mencionaba Francisco, es lo tenemos que implementar, pero no sabemos qué hay, no sabemos cómo ni por dónde empezar. Y eso es algo que es muy difícil de a veces interpretar por parte de los clientes. Y algo muy interesante que decía Francisco de yo me instalo cosas por queriendo probar o tratando de innovar, y está comprobado que más del 80% de los hackeos que se hacen es porque una persona le da acceso a los hackers. No es vulnerabilidad del software propiamente o del hardware, sino es que una persona dice, hace clic acá y te vas a ganar un BMW. Ok, clic. Y ahí está. Es lo más común que hay. Sí, ahí de repente sumar también a lo que estaban comentando. O sea, he tenido exposiciones también con las Big Techs al lado, ¿no? Microsoft, Amazon, y bueno, las respeto mucho y me encantan, pero me encanta el open source, tengo que decirlo. Me fascina el open source. Las comunidades open source son lo máximo. Y hace poco se acaban de articular, por ejemplo, un artículo que salió muy interesante. Todos los días a las 6 de la mañana me dio un artículo de inteligencia artificial, recomendación de artsfree.org de la Universidad Cornell. Ahí salen los papers que van sintetizando distintos campos. Uno, la inteligencia artificial, muy buena base de datos. Y bueno, resulta que a GPT-4o le ha ganado en procesamiento y todo el open source articulado. Quiere decir, cuando tú articulas el conjunto de modelos de lenguaje con las capacidades más fuertes que cada uno de estos tiene, open source, le pones un agente, entonces un mixed o mixture of
agents, ya ni siquiera of experts, que le decían para crear modelos de lenguaje tipo Mixtral, que son, optimizan, son pequeñas y optimizan su funcionamiento con respuestas espectaculares. Eso te permite poderlo grabar, este tipo de recursos, en tu localhost, en tus servidores, pero tienes que tener equipo que pueda darle ese soporte. Entonces, cuando tú integras IA y dices, quiero ChatGPT, OpenAI, ¿no? Anthropic, lo que sea, y voy a mandar mi información a un tercero hacia afuera, a la nube. Oye, ¿cómo es eso? Entonces, ¿lo hago o no lo hago? ¿Utilizo el contrato de Enterprise o no? Muy bien, una alternativa es tenerlo localhost en tu servidor, sea en la nube privada o en tu local. Y eso también son cosas que pueden hacer las empresas como SAP u otras más, en las que integran localhost la inteligencia artificial porque no lo comparten con una inteligencia de afuera. Entonces, esto también, estos modelos largos o extensos de lenguaje y multimodales que ahora se están desarrollando, hay una tendencia importante para también la seguridad y el control de tu data, que lo puedas tener en tus servidores. Aparte de lo que yo concuerdo plenamente, que el principal riesgo es el usuario y el colaborador administrativo, no la ciberseguridad como vulneración de sistema, ¿no? Pero es importante saberlo. Entonces, puedes desarrollar tu propia tecnología in-house. Y lo otro que me parecía importante también es, si ustedes quieren incorporar todas estas tecnologías, el poderse plantear primero cómo va a colaborar con el ser humano esto, qué problemas son los que vamos a resolver en conjunto en esa colaboración, es la clave para que hagas tu roadmap. Es decir, cómo necesito colaborar. Y muchas veces es el back office el que se automatiza, no con IA generativa, sino con muchas veces tradicionales, OCR y otras más que tenemos. Y más bien la generativa es como la que va comandando y dialoga con el ser humano. Entonces ahí también no hay que estar fascinados con un tipo de IA que se ha puesto como central dentro de todo, pero que también se va a tunear con otras cosas más, como decía Francisco, se va a articular pues con otras más, ¿no? Se va a clusterizar con otras tecnologías más. Y finalmente, había una pregunta que decía sobre redes neuronales. Attention is all you need, artículo de Google DeepMind, año 2017, fue el artículo fundacional de estos modelos. El título lo dice todo. Atención es todo lo que se necesita. ¿Qué es lo que pasaba? Las redes neuronales te permitían predecir palabras, pero no tenían memoria. Lo importante era crear esos módulos de memoria para que puedan manejar una conversación. Y luego ahora ha salido uno que se llama Agents is All You Need, ¿no? Que justamente necesitas estas entidades con memoria y con capacidad de agencia. Entonces, necesitamos entender también que son motores inferenciales de palabras. No saben lo que nos dicen, pero qué bien infieren. Y eso lo podemos conversar después. Pero es importante, no tienen conciencia, no saben lo que te están diciendo, pero mantienen la memoria del contexto de palabras para predecir la siguiente. Yo estuve en Brasil durante 10 años haciendo investigación académica en la Universidad de Sao Paulo y hablé seguramente todos han pensado, portugués, porque tuviste un concepto un contexto de palabras para poder predecir esa palabrita. Así funcionan estas inteligencias artificiales. Sí, así de brutas son, así, pero lo hacen tan bien que nos convencen. Entonces, eso es un punto en el cual la potencialidad, pero también hay mucho por desarrollar como capacidades de cálculo que no las tienen tan pulidas y que tienen que poder mejorarlas para poderlas articular en muchas funciones que hoy día todavía no las pueden reemplazar al ser humano, ¿no? Eso es. Ya, muchas gracias. Nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, de hecho, ya hemos pasado el tiempo, pero hay una pregunta que se ha tocado parcialmente, pero creo que es algo que a muchos en el público interesa. Es un poco, hay muchas herramientas. Ustedes han nombrado varias herramientas que existen. Un poco es ese de cómo saber cuál inteligencia artificial es la correcta para mí, ¿no? Cómo probar, descartar, cómo saber qué me conviene y qué no me conviene. Yo creo que eso es lo que a muchos les interesa y ya un spoiler, vamos a tener un segundo webinar donde vamos a ir un poco más a lo concreto. Hoy día sí, un poco más el panorama. Um, y ya en el segundo vamos a profundizar en el tema ya un poco más práctico, concreto. Pero
¿qué recomiendan? Y un poco también en general, como ya la última vuelta, como una recomendación general a las empresas, a las personas, a la audiencia, ¿qué les recomiendan hacer para respecto a la inteligencia artificial? ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo, No sé cómo, quién. sa- Si cómo quieres, saber cuál es empiezo la... Perfecto. brevemente. Sobre las herramientas, en realidad, ahí hay un poco que es un mix, ¿no? Porque por un lado tú tienes que experimentar, pero por otro tienes que hacerlo en un lugar seguro, no vas a experimentar en tu compañía, ¿no? Entonces tienes que ver cómo lo manejas. Ese es el kit del asunto. Ahora, también hay muchas tecnologías que también hay que entender que la inteligencia artificial finalmente por debajo tiene un montón de programas, algoritmos, o sea, no es un plug and play que yo compro esto y ya lo tengo listo. O sea, hay que desarrollar sobre una serie de programas, pero lo importante es el tema de datos por debajo, todo el tema de infraestructura y gobierno de esos datos. eh, y por otro es el tema de la IA generativa, que eso de ahí yo lo uso para cualquier cosa. Inclusive, si yo quiero hacer esta presentación, tengo 12 minutos, tengo que tocar estos temas, le digo, tengo que tocar estos temas, ¿cómo lo distribuyo? Me lo dice. No es que me va a dar el contenido, pero me dice cómo hacer y cuántos minutos tengo que hacer cada uno. Es una ayuda enorme, sobre todo si tienes tiempo limitado. Pues si tuviera una hora, no tengo problema. Pero si son 10 minutos, tienes que hacerlo bien. Ahora, sobre el otro lado que se refería a que tienen que hacer las empresas, hay una lámina que yo lo menciono un poco. Es por un lado, ¿qué esperas que el mercado haga y qué va a estar haciendo las grandes compañías y las pequeñas y las empresas que hacen servicios? Y por otro es como empresa, ¿qué puedes hacer? Analizar tu valor a obtener contra el riesgo que estés dispuesto a asumir. Eso es lo principal. Que tú entiendas qué valor me va a dar, qué yo espero de la inteligencia artificial y qué riesgo estoy dispuesto a asumir. Y en base a eso voy a decidir, lo voy a hacer acá sí o sí, porque eso sí me da un valor enorme. A usar inteligencia artificial que me ayuda a responder a un cliente ante un reclamo. Hay que ver, porque eso ha venido evolucionando, tiene un montón de años. Termina frustrando más al cliente. Que tú le pongas un robotito ahí de chatbot que tiene inteligencia artificial debajo, limitada, no sirve. Frustra. Entonces hay que ver la expectativa. Hay un mix, como decía, el tema cyborg, ¿no? Que yo he visto que lo hemos hecho con un cliente fuera, es mientras el cliente está hablando, ese texto, esa voz se convierte en texto y la inteligencia artificial te sugiere dos o tres cosas en la pantalla que puedes tú decirle como operador de un call center que trabaja reclamos. Esa interacción creo que es lo que te puede volver muchísimo más, y va evolucionando conforme la conversación se va dando, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, son cosas que se pueden experimentar y se pueden ir haciendo de manera sencilla y rápida. Hey, Jan, estás hablando en mute. Ya, Joel, Alfredo, también un último statement. Estamos ya sobrepasado la hora, em, pero ya me temía que íbamos a saltarnos esa hora límite. Sí, yo por mi parte es, bueno, las recomendaciones, no le tengan miedo a la inteligencia artificial y desde ya que cuentan con consultoras como es Ernst Young para justamente no decir por dónde empiezo, bueno, que no tengan miedo, que den ese primer paso, ¿sí? Y que puedan contar con toda la tecnología y el conocimiento para que puedan tener una buena experiencia con la inteligencia artificial. Respecto a qué tecnología usar, era como decía Francisco, ¿no? Tengo que empezar a probar para saber cuál tengo que usar y a su vez no puedo hacerlo en un entorno público. Y ahí es donde necesitamos, lo que yo siempre recomiendo, es alguien que conozca el proceso de negocio donde se quiere implementar la inteligencia artificial y alguien de un equipo de un data science que ya tenga un conocimiento y experiencia en esta IA para que pueda dar el mejor fit entre el proceso de negocio y la tecnología. Sí, bueno, yo pienso que en realidad no quiero quitar la profundidad de los comentarios de Joel y Francisco, va a ser mucho más light, ¿no? Yo creo que efectivamente tiene que haber un proceso de cambio cultural, tiene que haber un proceso de desarrollo de capacidades y de desaprendizaje. Tienes que desaprender, desmontar
y reaprender para poderlo aprender, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, estas cosas nos cambian el paradigma de lo que era aprender. Y es más fácil aprender con IA que antes. Y hay ciertos aspectos que sí pueden ir integrándolo. Por ejemplo, si estás trabajando en Office 365, que todos trabajan en Office 365 o en G Suite, contrata la suite de agentes que ellos te brindan o asistentes e intégralos a tu día a día sin miedo. Ya vas a estar trabajando con eso en entornos seguros. Otra recomendación, si tienes equipo de programación, exígeles que no hay forma que no programen sin IA. Tienen que programar con IA. Mi equipo de desarrollo del startup tienen prohibido no usar IA. Y ahora quítales la IA, lloran, porque el GitHub Enterprise, que tiene un contexto que es como un panóptico, así como el ojo de Sauron del Señor de los Anillos, ve todo tu código, te va generando proactivamente mejoras de código y lo va limpiando y además puedes hacerle consultas en ese momento y va viendo todo el contexto de tu código. Es demasiado increíble para poderlo concebir hasta que lo uses. Tienen que usarlo. Es fundamental. ¿Quieres utilizar Debian, Devika, Open Source, Magic Dev, asistentes de programación? Úsalos. Es importante trabajar. Entonces, dentro de tu suite de oficina, trabaja con asistentes digitales que provean estos proveedores que puedas tener. Paga la versión, si tienes que pagarla de $20 de ChatGPT, págala, ¿no? Úsala, pero ya ve relacionándote con ello. Cuando quieras las soluciones ad hoc, ahí tienes que pensar cuál va a ser la estrategia. Porque ya cuando tu negocio comienza a especializar la IA para tu negocio, que es donde el valor comienza a dispararse, en ese momento tienes que saber que tienes que asesorarte y construir el camino conjuntamente. No te mandes a hacerlo a la loca poniendo un área de desarrollo que te genere dispositivos de inteligencia artificial. Pero sí hay cosas que puedes hacer desde ahora. Eso. Ya, muchas gracias. Lamento, pero ya nos hemos pasado el tiempo largamente. Podríamos seguir todavía acá y ya les vamos a avisar cuando tenemos el siguiente webinar de innovación, inteligencia artificial. Muchas gracias a los panelistas, a los speakers, muchas gracias a todo el público acá en la sala virtual y muchas gracias a nuestros auspiciadores BASF y Lima Airport Partners. Que tengan un excelente día. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.